Muy buenas tardes, apreciado público. Hoy, como les había prometido, voy a dar inicio a la primera parte de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La semana pasada simplemente hice una introducción y así un plano general de lo que he podido aprender. Desde ya le digo, si usted no está de acuerdo, con todo el respeto, puede expresar su desacuerdo. Si tiene alguna sugerencia, también la puede dejar plasmada. Pero ante todo, pues que haya un respeto. ¿Esté de acuerdo o usted no esté de acuerdo? Este video y los que siguen no es un estudio teológico exhaustivo con todas las reglas de hermenéutica, no, son reflexiones de lo que he podido aprender y que he querido compartir con ustedes. Y que bueno, dadas las últimas noticias de lo que está sucediendo en el mundo entero, nos pueda dar luces para poder comprender lo que está sucediendo. No voy a detenerme en muchos pasajes porque quiera agredir a algún grupo específico. No, aquí no voy a agredir a nadie. Simplemente voy a leer pasajes, textos bíblicos que a la luz de la carta de los romanos van ayudándonos a comprender el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, quiero iniciar recordándoles que Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, esta primera parte de la carta la hemos titulado El problema de la justicia. Y que el resumen de esta primera parte la podemos condensar en la siguiente verdad: todas las personas, sin excepción, son culpables del pecado, lo que nos convierte en seres condenados a muerte. Y cuando hablamos de muerte, nos referimos a la separación eterna de Dios. O sea, no es solamente que dejemos este mundo, sino que estemos eternamente separados de Dios, lo que el libro de Apocalipsis llama la muerte segunda. Entonces, el problema de la justicia. Pero antes de ver el problema, vamos a ver qué es la justicia. Y la justicia debe entenderse como la absolución de toda culpa en la corte de Dios. Si Dios es juez y nos hace un juicio, entonces que Él nos absuelva de toda infracción, de toda culpa, de toda pena, de toda condenación. Eso es justicia. ¿Ok? Entonces, Pablo introduce el problema de su carta, o sea, la justicia de Dios, cómo es revelada en el Evangelio de Jesucristo. Para ello utiliza el versículo 17 que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí vemos una persona que ha sido perdonada por Dios. Dios le da el título de ser catalogado legalmente en la justicia de Él como una persona justa. Entonces, eso es bueno entenderlo. ¿Por qué el ser humano debe ser justificado por la fe? Porque toda la raza humana, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que aparezca en este planeta, es incapaz
de por mérito propio alcanzar la justicia, el perdón de Dios. No hay nada que sea lo suficientemente bueno para que Dios se vea obligado a perdonarme. Nada. Entonces tengamos eso presente. Dice el versículo 18 de Romanos 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, nosotros hemos desarrollado una gran tendencia hacia el mal, que querrámoslo o no, por inclinación natural, terminamos nosotros deteniendo injustamente la verdad. O sea, eso es así tan sencillo. Espero que a usted le quede también fácil de entender esto. No es que usted no quiera, es que es inevitable. O sea, ya eso hace parte de la naturaleza caída del ser humano. Hay una fábula donde hay un alacrán que quiere cruzar el río y hay un sapo, un sapo o una rana que también quiere cruzar el río. Entonces el alacrán le dice: ayúdame a cruzar el río. La rana le dice: no, porque entonces después me vas a picar y tú con tu veneno me vas a terminar matando. Y el alacrán le dice: no, tranquilo, yo te prometo que no lo voy a hacer. Sin embargo, bueno, la rana o el sapo acepta y cruzan todo el río. Y cuando ya han cruzado el 99% del río, que ya el siguiente paso es que el alacrán se baje de la espalda del sapo o de la rana, entonces su tenaza termina picando a su transportador. Y la rana o el sapo alcanzan a decir: me prometiste que no lo ibas a hacer. Fueron sus últimas palabras. Y antes de morir, el alacrán le dice: discúlpame, pero es mi naturaleza. Entonces, así somos los seres humanos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por culpa del ingreso del pecado a este mundo, la humanidad entera, con Adán a la cabeza, fue encerrada por Dios en una naturaleza caída tendiente al pecado. Ahora, ¿para qué? Se lo voy a decir. Y esto no tiene nada que ver con lo que en las iglesias se enseñan de las maldiciones generacionales. No tiene nada que ver. Sino que Romanos 11:32, me voy a adelantar con este versículo. Dios dice a través del apóstol Pablo que Dios encerró a toda la humanidad en pecado para poder tener misericordia de toda la humanidad. Y se lo voy a explicar de esta manera. El primer ser humano o la primera pareja de ser humano se llama Adán y Eva, pero bueno, el primero en ser creado fue Adán, según la Biblia. Entonces, después nace Jesús, que viene desde el vientre de María, en fin, todo lo escuchamos. Entonces, Dios encierra a toda la humanidad en estos dos representantes del género humano, de la raza humana. El primer Adán, el hombre que le falló a Dios, y el segundo o postrer Adán, Jesucristo. Lo dice la Biblia, Él es el postrer Adán. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos un seguimiento lineal de la historia humana, Jesús nació en un periodo específico
de la historia. Y bueno, a la edad de 33 años, 33 años y medio murió, duró 3 días muerto, resucitó, duró 40 días con los apóstoles, dándoles instrucciones, presentándose a las personas que debían verlo resucitado, y subió al cielo, ¿verdad? Listo. Pero digamos de que este es un punto específico de la historia. Pero ¿qué pasa? Yo nací acá y he vivido y viviré por un tiempo que se va hasta acá. Pero toda la humanidad queda acá. Sabemos que desde la eternidad hasta la eternidad, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Es como si tenemos en matemática una recta numérica y tenemos desde menos infinito hasta más infinito, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, ¿qué sucede? Allá en la carta a los Hebreos, Dios dice a través del escritor de que Jesús, cuando subió al Padre, se presentó hasta la consumación de los tiempos. Entonces, Jesús nació, creció, murió, resucitó en este tiempo. Yo nací acá, pero Jesús se presenta en la consumación de los tiempos, en la consumación de los siglos. Quiere decir que así como Dios me encerró en una raza culpable de pecado, también Él extendió hasta la consumación de los tiempos la obra redentora de Jesús, para que de la misma manera en que no soy responsable según mis argumentos del pecado de Adán, tampoco pueda decir yo que soy merecedor de la gracia y la redención de Jesús. Él me hizo culpable para tener misericordia de mí y yo poder alcanzar por gracia, por fe, la redención, la justificación, la absolución de mi deuda con Dios a través de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Dios, juez justo. Entonces, eso es importante. Entonces, somos personas que desde que nacemos venimos, como dirían los calvinistas, con defecto de fábrica, en el sentido de que nacemos en una raza cuya tendencia natural es de continuo mal. Una raza agresiva, un corazón violento, un corazón engañador, un corazón perverso, más que cualquier cosa. Pero aún con todos esos defectos, tenemos la oportunidad de ser alcanzados por la gracia de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Entonces somos culpables ante Dios. Ahora, ¿por qué somos culpables? Porque como dice Romanos 1:18, detenemos con injusticia la verdad de Dios. Y ahí está toda la historia de la humanidad, para que usted pueda verlo. Muchos comportamientos de personas que se complacen con el mal ajeno y buscan autocomplacerse egoístamente, se debe a esta misma naturaleza. El pecado se hizo viral y sigue causando en muchos que no se han aferrado a la justicia de Dios. Muchos siguen teniendo estragos en los efectos que causa en ellos el pecado. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 22. Usted lo puede leer para que pueda entenderme lo que quiero expresarle. El resultado trágico de la culpabilidad humana, todas estas aberraciones que se están viendo hoy con mayor fuerza,
hace parte de la tragedia humana. La tragedia humana no terminó con las guerras mundiales, la tragedia humana no terminó con la parte literaria de la época de los griegos, no. La tragedia humana es que siguen ignorando a Dios. Y ahí y le invito a que lea Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 32 para que me pueda entender. Como le digo, no me voy a detener en esos versículos. Pablo capítulo 2, en Romanos capítulo 2, se detiene un poco, ya no a hacer un sondeo general. Porque no falta el que quiera justificarse, pero es que yo soy bueno, es que yo sí conozco la palabra de Dios, ¿no? Él se detiene en el capítulo 2 para mostrarle que al judío y aquel que de pronto aún no siendo judío se considera que nació y fue bien educado en una escala de valores, ellos son tan culpables como aquel que no haya recibido una educación adecuada en su hogar. O sea, el hecho de que yo siendo cristiano conozca la Biblia no representa para mí una ventaja de ser una persona moralmente más buena que una persona que no conozca la Biblia. No, por el contrario, puede representar en mí una gran desventaja, en el sentido que entre mayor conozca yo la verdad, más responsabilidad tengo de ser un buen exponente de la verdad. Al que más se le da, más se le exige. Entonces, y el que más sabe, más sufre. Entonces, nosotros encontramos la solución en Jesucristo. La justificación, que es la absolución dentro del marco legal de la justicia de Dios, la encontramos gracias a la gracia. Gracia entendida como esa bondad o favor inmerecido. Es una absolución de mis deudas con Dios, de mi pecado, de mi problema de comunión, de comunicación con Dios. No porque yo haga nada bueno ni porque lo merezca, sino simplemente porque a Dios le plació darme la solución. Entonces, Pablo resume todo lo que ha dicho en estos 3 primeros capítulos en el versículo 9 de Romanos capítulo 3, donde la culpabilidad universal de la raza humana queda demostrada. Dice, ¿qué pues somos nosotros, o sea, los judíos, mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Los gentiles, o sea, los que no nacimos siendo judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Yo soy tan culpable ante Dios como lo es el judío de ahora. Yo soy tan culpable ante Dios como lo es el judío que acusó a Jesucristo mientras gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Soy tan culpable. Entonces, el Antiguo Testamento es testigo de la depravación y culpabilidad de la universal, de la culpabilidad universal del ser humano. Antiguo Testamento. O sea, desde allá viene la culpabilidad. Desde allá viene la depravación. No es ahora las últimas noticias de todo lo que está aconteciendo y que, bueno, dio pie a la nueva película. No tiene, es desde antes. Y mientras la humanidad no acepte la justicia de Dios a través de Jesucristo, va a ser inevitablemente una raza depravada y culpable ante Dios. La ley
el conocimiento de la palabra de Dios, yo querer presentarme como inocente, porque yo sí cumplo al pie de la letra la palabra de Dios, me hace tan culpable como aquel que por ignorancia a los mandamientos de la ley de Dios también está lejos de la presencia de Dios. Entonces no tiene nada que ver. Versículo 19 al 19 y 20 de Romanos 3 dice: pero sabemos que toda la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, resumamos esto de la siguiente manera. Dios creó al ser humano bueno en gran manera. Génesis 1:31. Dios lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Bendijo Dios al ser humano, al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Génesis 1:28. Se le da una ley. Génesis 2:17. No comas de este árbol, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y el ser humano, Adán y Eva, comen del fruto y son hallados culpables delante de Dios. Todo Génesis capítulo 3 y de ahí en adelante el resto de la Biblia. Somos culpables delante de Dios. Ahora, según Romanos 11:32, Dios nos acobija a todos dentro del grupo de culpables para tener misericordia de todo el grupo. Y aquí me perdonan los que creen de que solamente Jesús murió por los que fueron escogidos y salvados por él. No. Personalmente, y modestia aparte, creo de que Dios encerró en los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán, llamado Jesucristo, a toda la humanidad para tener misericordia de todos. Entonces, si yo me escudo en que yo no tengo nada que ver con el pecado de Adán, y no estoy con esto afirmando que las maldiciones generacionales existan o realmente se hereden, porque esa es otra discusión. Si yo no acepto los cargos por el primer Adán, entonces no tengo acceso a la solución dada por Dios mismo para la absolución de mis pecados, gracias a la obra redentora del segundo o postrer Adán. ¿Ok? Sí, porque si yo no acepto los cargos del primer Adán y todo lo que eso genera en mí, porque mi naturaleza caída, mi condición pecaminosa, demuestra de que por inclinación natural yo no busco a Dios. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, voy a leerlo por aquí, lo tengo, del 10 al 18, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura,
sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción de una persona tan malvada como el más malo de la historia humana, como aquel más manso y que no mata ni una mosca. Es como en esos países, incluido Colombia, donde la gente se confiaba de una montaña que de un momento a otro se activó y era un gran volcán que causó estragos a la comunidad que estaba cerca. Entonces, en un momento dado, ese germen de maldad que hay en mí puede activarse y pasar de ser el más manso a ser el más malvado de la historia y romper Guinness Record con toda maldad. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, una condición caída, gracias a que Dios nos encerró a nosotros como descendientes de ese primer Adán. Pero así como Dios es justo al imputarme cargos, también fue justo el de brindarme el método gratuito de absolución de esos cargos a través de Jesucristo, por gracia. No porque yo sea bueno, no porque yo venga de una familia de cristianos, no es porque, no, a Dios le plació extenderme su gracia a través de Jesucristo. Entonces, querido público, ese es el problema de la justicia, que nosotros somos, desde que nacemos, culpables ante Dios, hasta que aceptamos y recibimos la gracia de Dios, la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, ¿eso quiere decir que nosotros podemos continuar de una u otra manera infringiendo? Sí. Ahora, la gracia de Dios no nos da licencia para pecar. Pero si nosotros hemos recibido sinceramente y hemos recibido lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, tendremos la obra redentora de Jesucristo que nos justifica ante Dios. Tenemos la palabra de Dios que nos nutre día a día y el acompañamiento del Espíritu Santo para, como dice Romanos 1:17, vivir como personas justificadas delante de Dios por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es lo que quería expresarle. Espero que haya quedado un poco claro. Si tiene alguna pregunta, no dude en hacérmela. Si quiere contactarme también, estamos atentos a todo lo que usted pueda preguntar, todas inquietudes y que haga parte. Que el Señor le continúe bendiciendo rica y sobreabundantemente. Y ante todo, dele la gloria a Dios. Y recuerde, este es el Alfa de Beto, el lugar donde la Escritura se toma en serio. Feliz tarde, bendiciones.